Empiezo. Buenas tardes, les saluda la enfermera Roxana, especialista en cuidados intensivos. Hoy día les voy a hablar un tema muy importante, el cual se conoce mucho, pero no cómo es el manejo en el paciente con COVID-19. Existen muchas disyuntivas en cómo se debe manejar este tipo de pacientes, qué procedimientos se deben realizar y qué procedimientos no, para que no pongan en riesgo también nuestra salud. Entonces, es importante conocer cómo llega a lesionarse el pulmón del paciente con COVID que está en cuidados intensivos. Recordemos que las células del pulmón tienen dos tipos de células, los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. Estos tienen unos receptores ECA y el coronavirus tiene una proteína S. Esta proteína tiene mucha afinidad por este receptor y cuando se une al neumocito tipo 2 causa una respuesta inflamatoria que produce destrucción de estas células. Cuando se ha producido una respuesta inflamatoria severa, se libera a nivel del alveolo citoquinas proinflamatorias que producen vasodilatación, aumento del exudado y aumento del líquido. Entonces, cuando este proceso llega al alveolo y el intersticio, produce en el paciente tos seca, dificultad para respirar e insuficiencia respiratoria aguda de tipo hipoxémica, causando el síndrome de respiratorio agudo severo por COVID-19 caracterizado por una neumonía grave. Entonces, cuando uno visualiza la radiografía o tomografía de este tipo de pacientes, se ve un pulmón en vidrio despulido, es decir, como un vidrio empañado. ¿Por qué? Porque en el pulmón, en las bases, a nivel de las dos bases del pulmón, se observa edema intersticial, característico del síndrome respiratorio agudo. Asimismo, se observa un edema pulmonar de tipo no cardiogénico a nivel paramediastinal, a ambos lados del mediastino. Entonces, cuando este virus lesiona el pulmón y logra pasar los vasos sanguíneos y las células endoteliales, causa en el paciente shock, con ello disfunción multiorgánica, dañando el cerebro, dañando el riñón, dañando los vasos linfáticos y por ende causa la muerte en este tipo de pacientes. Es por ello que estos pacientes necesitan cuidados intensivos, necesitan que los intuben y posterior a ello ventilación mecánica. Así se observa la radiografía de un pulmón con COVID-19, como se observa en la imagen, en el día 12 miren ese pulmón y en el día 15 como ese pulmón está mucho más blanco. Entonces, los cuidados de enfermería deben ir enfocados ¿a qué? A evitar la lesión pulmonar, a evitar complicaciones pulmonares como una neumonía asociada a ventilación mecánica. Necesitamos que ese pulmón se recupere y por ende también se recupere el paciente. ¿Cómo lo vamos a lograr? Mediante nuestros cuidados realizando una ventilación protectiva. Pero para atender este tipo de pacientes con ventilación mecánica hay que tener unos criterios en cuenta. Recordemos que este virus es altamente contagiante, es por ello que hay que cuidarnos nosotros también. El paciente debe estar en una habitación individual con presión negativa, eso es lo ideal. Sin embargo, nuestras UCIs no son así y son habitaciones que no tienen presión negativa. Por lo tanto, cuando se atienda a este tipo de pacientes, hay que mantener la puerta cerrada. La atención de enfermería en todo momento va a ser con los elementos de protección personal. No se permitirá la atención sin ellos. Y también debemos evitar los procedimientos que generen aerosoles, así como, y si es que no se pueden, pues tener todas las medidas necesarias para evitar contaminarnos con este virus. Entonces, para iniciar la ventilación mecánica necesitamos de una vía aérea artificial. Por lo tanto, el profesional médico que va a realizar este procedimiento debe ser el más experimentado porque necesitamos que lo haga bien y en el menor tiempo posible. La enfermera debe tener todo el material a la mano. ¿Por qué? Porque no va a estar ingresando y saliendo de la habitación o pidiendo que le traigan algún medicamento o algún insumo que falte. La intubación endotraqueal se va a realizar con secuencia rápida para minimizar el tiempo de intubación. En algunas guías nos dice que es necesario utilizar un videolaringoscopio para visualizar mejor la vía aérea. El paciente durante la intubación debe estar con una adecuada pseudoanalgesia y
relajación para evitar que este paciente se mueva, el paciente tosa y más bien pueda a nosotros contaminarnos. Entonces, ¿por qué es tan importante la ventilación mecánica en estos pacientes? El concepto de ventilación es que es una intervención de apoyo temporal que ventila al paciente mientras se corrige el problema por el cual ingresó. ¿Con qué objetivo? Mejorar el intercambio gaseoso, mejorar la oxigenación arterial, mantener la capacidad residual funcional, aumentar la distensibilidad de ese pulmón, reducir el trabajo respiratorio y mejorar la oxigenación tisular para evitar más daño. Entonces, cuando la enfermera sabe que va a ingresar un paciente a ventilación mecánica, lo primero que se pregunta es, ¿vendrá intubado? ¿Ya vendrá con la ventilación? ¿Vendrá con una máscara de reservorio? Entonces, la enfermera tiene que tener listo su ventilador mecánico. Este ya tiene que estar armado y tiene que estar seteado. Muchas veces la enfermera o la mayoría de veces es la enfermera la que programa el ventilador mecánico. Entonces debemos conocer qué parámetros vamos a programar. Vamos a programar FIO2, frecuencia respiratoria, volumen corriente, PIP, sensibilidad, tiempo inspiratorio y las alarmas que son muy importantes. El FIO2 vamos a programar al 100%, el cual se va a ir bajando según la saturación de oxígeno y según los gases arteriales. Se debe prever de que por más de una hora de un oxígeno mayor del 60% puede causar toxicidad por oxígeno, ya que sabemos que el alveolo contiene nitrógeno y el oxígeno tiene mucha afinidad por el nitrógeno. Entonces, al desnitrogenarse el alveolo, puede colapsarse y causar atelectasias. La frecuencia respiratoria que va a programar la enfermera es una frecuencia regularmente normal, que es la de 2 a 16, ya el médico después de evaluar al paciente va a ver si es que sube la frecuencia respiratoria o la baja, pero esta es la que mayormente se programa la enfermera. Recordemos que los pacientes con COVID generalmente tienen patología restrictiva, por lo tanto requieren frecuencias altas. Vamos a programar un volumen corriente que generalmente se programa 400 a 500 mililitros, pero hay que tener en cuenta que el volumen que se va a programar siempre debe ser en base al peso ideal. Aquí estoy mostrando las dos fórmulas para calcular el peso ideal y más adelante se les va a explicar mediante un ejemplo. Recordemos que altos volúmenes de aire en este tipo de pacientes puede presionar el vaso sanguíneo, aumentar el espacio muerto y con esto evitar que se realice un adecuado intercambio gaseoso. El PIC. Generalmente el PIC que va a programar la enfermera es un PIC, como le llaman, un PIC fisiológico entre 3 a 5 centímetros y siempre que el médico varíe este valor hay que monitorizar la presión arterial, la saturación. ¿Por qué? Porque al aumentar el PIC, aumenta la presión a nivel de la caja torácica, disminuye el gasto cardíaco y puede generar disminución de la presión arterial y puede este paciente requerir líquidos o algún inotrópico vasoactivo como noradrenalina. El trigger o sensibilidad, que es la capacidad que tiene el ventilador mecánico para captar el esfuerzo que realiza el paciente. Generalmente vamos a programar un trigger, puede ser por flujo o puede ser por presión. Si es que es por flujo, que es el más sensible y el que la mayoría de médicos, enfermeras programan, es de 1 a 3 litros por minuto, y si es que es por presión, de 0.5 a 1 centímetro de agua. Recordemos que el trigger siempre se va a programar en el ventilador mecánico porque no sabemos en qué momento el paciente va a gatillar o va a despertar y va a gatillar y tiene que estar programado. Como observamos aquí en la imagen, vemos en la curva de volumen-tiempo, observamos que en la primera curva el paciente no ha gatillado, quien ha ciclado es el ventilador, y aquí en la segunda curva que observamos una muesca negativa, observamos aquí el trigger en donde el paciente ha gatillado, el ventilador ha detectado y inmediatamente ha ciclado. La relación IE, que es el tiempo que dura en la fase inspiratoria y expiratoria del ciclo, se expresa
por segundos o por una relación, y lo fisiológico o como nosotros respiramos es en un tiempo inspiratorio de 1 segundo y un tiempo expiratorio de 2 segundos. Se va a programar ese tiempo, ya el médico verá si aumenta o disminuye estos tiempos de acuerdo a la patología del paciente. Y es importante también programar las alarmas. Las alarmas se deben programar porque nos avisan cuando hay alguna falla, cuando hay alguna desconexión, cuando estas presiones aumentan o cuando estas presiones disminuyen. Y mucho más ahora que estamos con esta enfermedad del COVID, en la cual no podemos estar demasiado tiempo en la habitación del paciente. Es importante programar estas alarmas y con alto volumen para nosotros poder escucharlas y estar atentas frente a cualquier complicación. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, ¿qué cuidados de enfermería en un paciente con ventilación mecánica debemos tener en cuenta? Lo primero es el lavado de manos. Ahorita todos los EPPs que estamos utilizando tenemos que colocarnos los guantes internos, los guantes externos y sobre ellos incluso mucho más guantes. Entonces, las manos directamente no nos vamos a lavar, pero sí nos vamos a lavar los guantes como si estuviéramos lavándonos las manos, siempre antes y después de atender al paciente con ventilación mecánica, teniendo en cuenta también los 5 momentos. Usar las medidas de protección adecuadas. No podemos atender a un paciente si no tenemos los CPPs adecuados, porque tenemos que cuidarnos. Usar estas medidas evita contaminarnos con el virus. El control de funciones vitales es importantísimo porque nos va a decir cómo esté hemodinámicamente el paciente. En algunos hospitales y en algunas clínicas lo monitorizan cada 1 hora, que es lo ideal, pero por el riesgo de no contagiarse, de exponerse mucho a este virus, entonces en algunos hospitales o clínicas lo están haciendo cada 2 horas. Mantener en posición semifauler siempre y cuando no haya ninguna contraindicación, para mantener una mayor expansión pulmonar, si es que es posible auscultar ambos campos pulmonares para escuchar si es que hay presencia de secreciones o de algún ruido anormal, como un roncante, un estridor, y otros ruidos patológicos que podemos encontrar en este tipo de pacientes. También vamos a realizar una monitorización de los parámetros del ventilador. Es importante saber cuánto de volumen tidal expiratorio está dando el paciente, cómo es la presión pico, la presión meseta, el volumen minuto, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno y la capnografía. ¿Y por qué es importante valorar el volumen corriente? Necesitamos hacer una ventilación protectiva para evitar dañar más este pulmón. Es por ello que según la Organización de la Salud, la OPS y la OMS, nos da una referencia de que utilicemos de 4 a 8 mililitros por kilogramo de peso corporal. Ahí está la fórmula, como les decía, tanto para varón y para mujer. Por ejemplo, acá tenemos un paciente de 1.55 centímetros de estatura. Vamos a utilizar la fórmula. Entonces, al utilizar la fórmula me sale un peso ideal de 48 kilogramos. Generalmente se saca la media de los mililitros, sería 8 y 4, 12, entre 2 serían 6, 48 por 6 mililitros. Ese paciente me debe estar haciendo un volumen tidal expiratorio de 288 mililitros. Se ha comprobado que utilizar volúmenes corrientes bajos disminuye la mortalidad, reduce la concentración de mediadores inflamatorios y también reduce los días en ventilación mecánica. ¿Por qué es importante monitorizar la presión pico? La presión pico es la presión máxima que se genera en la vía aérea durante una inspiración, y esta puede modificarse sobre todo por la impedancia torácica y también por la resistencia del tubo. Cuando este tubo es de menor calibre, esta presión, el aire va a ejercer una mayor presión para poder ingresar, por lo tanto esa presión pico también se va a elevar. Se recomienda valores de presión pico de entre 30 a 35 centímetros de agua. ¿Y por qué también es importante? Porque a veces vemos en el ventilador que tiene 40, 45 de presión pico, pues nos tenemos que preguntar,
el diámetro del tubo es demasiado pequeño, que está ejerciendo demasiada presión, el paciente tiene secreciones y por eso es que está haciendo esa presión pico elevada, ese tubo está obstruido y ese es un cuidado de enfermería, que si el tubo está obstruido, comunicar al médico, quizás ese tubo ya tiene 10, 12 días, entonces tiene que cambiarlo. La presión meseta. La presión meseta muchas veces, la mayoría de veces es sacada por el médico, pero nosotros también la podemos guiar como personal de enfermería, mucho más ahora que al paciente no se puede conocer rápidamente cómo está la lesión de ese pulmón, ya que no se lo puede llevar a tomografía. Entonces es importante conocer la presión meseta porque esta representa la presión que se ejerce a nivel alveolar para que cuando el aire ingresa. ¿Cómo se obtiene? Simplemente la enfermera lo que va a hacer es hacer una pausa inspiratoria. Una vez que haces la pausa inspiratoria de 0.5 a 1 segundo, te va a aparecer en el ventilador cuánto tiene de presión meseta. Generalmente, presiones menores de 30 nos indican que ese alveolo no está lesionado. Presiones mayores de 30 nos indican que el alveolo está ejerciendo demasiada presión para que se pueda distribuir el aire. Así que recuerden, solo realizar una pausa inspiratoria de 0.5 a 1 segundo y ya tenemos nuestra presión meseta. También es importante conocer la driving pressure, que es una variable de la mecánica respiratoria y me va a indicar la mortalidad del paciente con síndrome de distrés respiratoria. ¿Cómo hallo la presión meseta? Es fácil. La driving pressure, perdón, ¿cómo? Presión meseta menos PIB. Si mi presión meseta que realicé me salió 20 y se programó un PIB de 10, 20 menos 10, ya tengo mi driving pressure de 10. Presiones de driving pressure menor de 15 se han catalogado como menor riesgo de mortalidad en el paciente y mayor de 15, mayor riesgo de mortalidad en el paciente. Y esto fácilmente lo puede hacer la enfermera y le puede comunicar al médico, como también lo puede hacer el médico. Aquí hay un estudio en el cual se tomó en cuenta los valores de driving pressure y la distensibilidad del sistema respiratorio y tenemos dos zonas, la zona de seguridad y la zona de riesgo. En la parte inferior se observa la compliance estática o distensibilidad y en la parte vertical el driving pressure. Como observan, a menor driving pressure y a mayor distensibilidad, el paciente se encuentra en una zona mucho más segura, que nos indica que el paciente tiene menor riesgo de mortalidad. Sin embargo, cuando disminuye la distensibilidad del sistema respiratorio y aumenta la driving pressure, el paciente se encuentra en zona de riesgo porque tiene mayor mortalidad. También es importante conocer la saturación de oxígeno. Un pulmón que está lesionado, un paciente con ARDS severo, se aceptan saturaciones de oxígeno entre 88 y 92. No pretendamos que el paciente tenga 98, 100%. Con que me mantenga con esta saturación, mi paciente está bien. Recordemos que el exceso de oxígeno lleva a toxicidad. También es importante valorar la fracción inspiratoria de oxígeno, el FiO2. ¿Cómo podemos disminuir el FiO2? Esto también lo podemos hacer nosotros o comunicarle al médico para que él lo realice o realizarlo ustedes y fundamentan de que cómo lo han hecho la disminución del FiO2. La fórmula es PO2 actual menos 60 entre 7. Yo tengo mis gases arteriales, le tomé al paciente y encontré una PO2 de 130 y en el ventilador está programado 60. Entonces lo único que hago es aplicar la fórmula. PO2 actual 130 menos 60 entre 7 me sale 10. Entonces restamos 60 menos 10, 50. Entonces bajaré un 10% del FiO2. Así de simple y fácil es aplicar esta fórmula. También es importante monitorizar el CO2 mediante capnografía, que puede ser la capnografía directamente del ventilador o del monitor. Recordemos que la mayoría de pacientes en UCI con COVID-19 tienen CO2 elevados. Estos pacientes hacen hipercapnias, incluso hipercapnias permisivas.
Siempre que el paciente hace hipercapnia hay que relacionarlo con hipoventilación, que quiere decir que hay una reducción de la ventilación alveolar. Otro factor importante es que puede haber hipercapnia por un aumento del metabolismo. Puede ser que el paciente esté haciendo fiebre, esté haciendo sepsis o esté haciendo una elevada actividad muscular. Y esto también lo puede monitorizar la enfermera. Entonces, otro de los cuidados es verificar la fijación del tubo endotraqueal. Hay que realizar mediante el nudo de alondra. He tenido muchas experiencias en el cual el paciente le hacen 5 a 7 nudos. Entonces, recordemos que la exposición del personal de salud cuando cuida al paciente tiene que ser de calidad, pero la mínima posible para evitar nosotros también contagiarnos, tenemos que cuidarnos. Entonces, imagínense en esta foto, cuántos nudos tienen y nosotros estamos calzados incluso hasta 4 pares de guante. No se pueden desatar estos nudos. He tenido experiencias que he estado ahí como 15 minutos retirando estos nudos. Entonces, hay que realizar el nudo de alondra, como se observa aquí en la imagen. Y generalmente nosotros pues lo hacemos con gasa, evitar fijar con esparadrapo u otra, porque el esparadrapo también tendría a lesionar la piel del paciente. Siempre verificar a qué altura está el tubo endotraqueal y siempre que se puede realizar la rotación del tubo endotraqueal, siempre en la comisura izquierda, en la comisura derecha o en la parte central para evitar lesiones a nivel de la boca del paciente. Otro cuidado es verificar la presión del CAF o del neumotaponamiento, que este debe ser de 20 a 30 centímetros de agua y si no, en milímetros de mercurio, que es de 15 a 22 milímetros. Es importante, ¿por qué? Porque esto nos va a permitir evitar lesiones posteriores en la tráquea de ese paciente. Recordemos, si es que estas presiones son inferiores, podemos producir broncoaspiraciones o neumonías asociadas a ventilador mecánico. Y si es que estas presiones son demasiadas elevadas, pueden causar isquemia de la mucosa traqueal, posteriormente necrosis y finalmente una fisura de la tráquea. Entonces es importante que la enfermera mida el neumotaponamiento y es un cuidado autónomo que siempre lo deben realizar. Otro cuidado es que en estos pacientes con COVID, las guías nos dicen que hay que utilizar circuito cerrado para aspiración de secreciones. Siempre hay que aspirar con circuito cerrado, no con el circuito abierto por el tubo endotraqueal, ya que evita que se aerolicen las partículas y así tengamos más riesgos de contaminarnos. Siempre valorar las características de estas secreciones. Y si es que vamos a aspirar boca, tenemos que utilizar el circuito abierto, pero podríamos a la hora de aspirar cubrir la boca con una gasa para evitar que estas partículas se aerolicen en el ambiente. Otro de los cuidados es que solamente se van a usar corrugados descartables durante todo el tiempo que dure la ventilación mecánica. Hay que evitar los corrugados reutilizables por el mismo alto contagio que tiene este virus y hay que evitar las desconexiones innecesarias. Recordemos que estos pacientes están con un AR severo, con PIB altos, con presiones altas, por lo tanto, una desconexión innecesaria se desreclutaría ese alveolo y para que se vuelva a abrir es muy difícil. Siempre estos corrugados deben estar alineados y bien fijados para evitar cualquier desconexión. También en este tipo de pacientes con ventilación mecánica tienen que tener una adecuada pseudoanalgesia y relajación. Recordemos que estos pacientes, muchos de ellos están pronados y necesitan adecuada sedación, analgesia y relajación para evitar injuria pulmonar inducida por el ventilador mecánico. En este sentido se va a utilizar midazolam, se va a utilizar propofol, se va a utilizar fentanilo y becuronio. Midazolam, propofol, ya depende el médico con qué quiere mantenerse dado el paciente. El fentanilo, que es un analgésico, y el becuronio, que es un relajante. La enfermera es la encargada de manejar este tipo de medicamentos, por lo tanto, debe saber tanto sus efectos adversos como
cómo es que se deben administrar este tipo de medicamentos. Y si es que el paciente está con pseudoanalgesia y relajación, pues valorar la escala de RAS, que lo ideal es mantener entre -4 a -5 de RAS al paciente. Otro de los cuidados es la higiene bucal. Generalmente en un paciente no COVID, uno lava la boca con el cepillo o el personal técnico va lavando y uno va aspirando, pero en este caso vamos a evitar ese tipo de lavado porque no queremos que las partículas se aerolicen, por lo tanto vamos a hacer un lavado con un bajalenguas y una gasa. Y si es que es posible, utilizar clorexidina al 0.12%. Recordemos que la higiene bucal evita las neumonías asociadas a ventilador mecánico. Vamos a utilizar filtros EPA de alta eficiencia. Cambiar solamente si es necesario, es según valoración de enfermería. Este es un filtro hidrofobo eficaz que se coloca delante de la válvula expiratoria y de la válvula inspiratoria del ventilador mecánico. ¿Y por qué utilizar estos filtros EPA? ¿Por qué? Porque son los únicos que van a eliminar el 99.95% de las partículas. Y para mantener una humidificación en el paciente vamos a utilizar el intercambiador de humedad y calor con filtro de alta eficiencia. Y se recomienda usar un HMEF. ¿Por qué? Porque aparte de que va a humedecer el aire que va a ingresar al paciente, también va a filtrar las partículas o los microorganismos. Ahí en la imagen observan un filtro HMEF que nos da una humedad, miren, de una humedad absoluta de 30.8 miligramos de agua por litro y una humedad relativa o una temperatura de salida de 31 grados centígrados. Estos son muy eficaces para utilizarlos en el paciente COVID. Evitar el uso de la humidificación activa durante el tiempo que dura la ventilación mecánica en este tipo de pacientes para evitar la aerolización o la contaminación del ambiente y también del personal de salud. Y recuerden, si es que se van a cambiar este tipo de filtros o los HME, siempre hay que clampar el tubo independientemente del PIB que tenga el paciente. ¿Por qué? Porque si tengo un PIB de 5 y digo, no, lo voy a desconectar y voy a cambiar, pero el paciente va a inspirar y todas las partículas se van a aerolizar en el aire. Entonces es preferible clampar el tubo, hacer el cambio del filtro y conectar. Otro de los cuidados es cambiar de posición y lubricar la piel del paciente. Pero cuando uno cambie de posición, se evitará agitar la ropa o sábanas para evitar la generalización de aerosoles. Hay que hacerlo con mucho cuidado, en coordinación con nuestro personal técnico para evitar mayor contaminación del ambiente. Colocar sonda nasogástrica según sea necesario. Vamos a tomar muestras de gases arteriales para ver cómo está ese PO2, ese CO2, cómo está el PAFI y ver cómo es que va avanzando nuestros pacientes. Leí en una guía que en pacientes COVID que están hemodinámicamente bien inestables, es preferible colocar una línea arterial para que sea mucho más fácil tomar los gases arteriales y no estar sacando la muestra, porque a veces si es que no es un personal experimentado, va a tomar tiempo y como recuerden que hay que exponernos lo menos posible durante nuestro cuidado, pero ello no quita que brindemos un cuidado de calidad. Valorar siempre la presencia de asincronías. Hay que preguntarse por qué está asincrónico mi paciente, puede ser la sedación, puede ser que esté con secreciones u otro problema. Lo mayor que podemos observar es la presencia de secreciones. Ustedes observan aquí en la imagen, miren cómo se observa en las curvas de presión-tiempo, en estas curvas en forma de serrucho. Este paciente tiene secreciones. Y miren, después de la aspiración, ya las curvas sin secreciones. Y a veces he tenido experiencias que ingresa la enfermera y dice, pero tienes que aspirarlo. No, pero nos podemos guiar de nuestras curvas también. No, pero mi curva no se ve con presencia de serruchitos, entonces mi paciente
no tiene secreciones. Entonces, esto también, estas curvas nos sirven para darnos cuenta si es que mi paciente tiene secreciones o no. También hay que brindar un aporte nutricional tan pronto sea posible para el mejor trabajo muscular de la respiración, para disminuir el cociente respiratorio. Generalmente utilizamos pulmocare en este tipo de pacientes para evitar que el coeficiente respiratorio aumente y dañe más ese pulmón. Se evitará también la ventilación manual con mascarilla y bolsa autoinflables. En todo momento se evitará, o la mayor veces posible, tomar alguna muestra respiratoria, ya que son procedimientos que pueden poner más en riesgo la salud del personal que cuida. Bueno, básicamente son todos estos los cuidados que se deben tener en un paciente que está en ventilación mecánica con un diagnóstico de COVID en la unidad de cuidados intensivos. Espero les sirva. Muchas gracias.